Hello, bienvenida, bienvenido a mi canal. Me llamo Olga y hoy os voy a hablar de mis lecturas que he tenido durante el mes de octubre. En general ha sido muy buen mes y estoy muy contenta y tengo muchas ganas de hablar de los libros. El primer libro que leí fue Yumi y el pintor de pesadillas de Brandon Sanderson. Esta es mi primera novela dentro del proyecto secreto de Brandon Sanderson. En este libro nos encontramos con dos mundos diferentes. Por un lado está el mundo de Yumi y por otro el mundo del pintor de Nícaro, y el mundo del pintor es un mundo oscuro y mucho más avanzado que el de Yumi. La magia aquí es muy oscura y caótica y existen las pesadillas, que son seres que nacen de los miedos humanos y se materializan en la niebla, y los pintores de pesadillas pueden combatirlas dibujando símbolos y formas mágicas con tinta, y si el arte funciona, las pesadillas se disipan y el equilibrio se restaura. Y por otro lado tenemos el mundo de Yumi, que es un mundo mucho más tradicional y espiritual, y existen estos seres llamados los espíritus, y estos espíritus te pueden otorgar poder si se les honra correctamente. Y Yumi es la elegida que domina el arte de apilar piedras sagradas en estructuras perfectas. Eso es un tipo de escultura ceremonial. Si ella hace el arte bien, los espíritus la bendicen y ellos pueden manifestar milagros. Y un día estos dos personajes se despiertan conectados misteriosamente, sus cuerpos y sus almas se entrelazan y deberán convivir para entender por qué están conectados y cómo romper esta conexión. Entonces nos encontramos con un doble conflicto. Está el conflicto externo, que es entender qué amenaza está distorsionando sus mundos y por qué sus realidades se han mezclado, y luego está el conflicto interno. Deben aceptar sus diferencias y encontrar un equilibrio entre ellos. Me encantó la ambientación. Brandon Sanderson se inspira mucho en el arte asiático. Este libro me recordó a la película de anime Your Name. Se ve que el mundo de Nícaro, el mundo del pintor, es el Japón avanzado y tecnológico, mientras que el mundo de Yumi se parece mucho a la Corea antigua. Entonces, si te gusta el anime y los K-dramas históricos como a mí, seguro que te encantará este concepto. Es una historia de amor y el romance se construye con tiempo. Me ha parecido muy bonito. También me ha gustado el concepto del arte, el arte como salvación. Hay muchas reflexiones sobre este tema. Sí que hubo momentos que me parecieron aburridos, en algún punto el ritmo baja un poco, pero la parte final es muy épica, y es que es una cosa que siempre hace este autor. Él crea un problema, un conflicto, y la manera en la que lo resuelve es brutal, es una genialidad, te cambia incluso la perspectiva de la historia y empiezas a entender muchas cosas, y siempre en cada de sus libros las 100 últimas páginas son geniales, y esto mismo pasa en este libro. La parte final es muy satisfactoria. Una cosa que es lo que menos me gusta de este autor, y lo veo mucho en sus libros, y es que a veces sus diálogos me parecen un poco aburridos, un poco insípidos, y cuando intenta hacer bromas, emplear el humor, a mí no me hace mucha gracia. O sea, no sé, no conecto mucho con su forma de bromear, no sé si es su punto fuerte. De todas formas, es mi opinión, es lo que yo siento, y entiendo que no todo puede ser perfecto. Es un libro que puedes leer sin saber nada de otros libros, es autoconclusivo, sí que está ambientado en el universo Cosmere, hace referencias a otras historias, pero aún así lo puedes leer igual. Por ejemplo, aparece un personaje que sale en otros libros, es uno de mis personajes favoritos, pero te va a gustar igual porque es muy divertido y muy carismático. Y si te apetece leer a Brandon Sanderson, pero no te quieres lanzar a las sagas largas sin comprometerte, creo que es un buen libro para conocer al autor. Es muy accesible. En conclusión, no es mi favorito, sigo siendo muy fan de sus sagas largas, pero aún así me ha parecido muy bonito y lo recomiendo 100%. Seguramente leeré sus otras novelas dentro de su proyecto secreto, y bueno, más libros que me quedan por leer de este autor porque tiene muchísimos, pero bueno. Este ha sido Yumi y el pintor de pesadillas. El siguiente libro que leí fue El Señor de los Jinn de P. Djeli Clark, de la editorial Duerme Vela. Y bueno, todo lo que publica Duerme Vela me parece una lectura obligatoria. Esta es mi primera vez leyendo a este autor y he oído maravillas sobre este libro y lo he leído, me ha parecido increíble. Muy chulo, muy divertido, un libro de 5 estrellas, incluso de lo mejor que he leído últimamente. P. Djeli Clark nos lleva a un Cairo alternativo de 1912, donde la magia y la tecnología conviven tras el regreso de los Jinn al mundo. Y la protagonista, Fatma, es una agente, la mujer más joven, del Ministerio de Alquimia y Encantamientos, me parece, y debe investigar y resolver un asesinato
una misteriosa masacre que parece estar ligada al regreso de Al-Jahid, que es una figura casi mítica que liberó a los jinn décadas atrás. Hay mezcla de magia, tecnología steampunk, cultura egipcia, seres sobrenaturales y la ambientación es súper original, súper interesante. El aspecto de investigación mantiene mucho el ritmo, no puedes soltar el libro. Sí que es verdad que pasan muchas cosas, tienes que tener en cuenta las pistas, las piezas que están en juego, mete muchos temas y puede parecer una lectura un poco densa, pero a mí me ha parecido todo muy interesante, me ha parecido muy divertido y me ha parecido también un libro muy completo para ser una historia cerrada. También tocan temas sociales como el feminismo, ya que Fatma trabaja en un entorno dominado por hombres. También tocan temas como el colonialismo, el racismo, clases sociales, ricos y pobres, humanos y jinn, y temas como la religión de la modernidad. Y también hay mucha vida política, hay ministerios, partidos, sociedades secretas y movimientos revolucionarios, y todo esto añade capas de intriga y reflexión al misterio que está investigando Fatma. En conclusión, es un libro muy chulo y os lo recomiendo totalmente. El siguiente libro que leí fue una novedad más esperada del año para mí y al fin lo he leído, tenía muchas ganas de leerlo, y es Los Diablos de Joe Abercrombie. En esta historia el hermano Díaz es un sacerdote que espera que lo van a ascender a un puesto muy cómodo y muy sencillo, pero realmente termina asignado a un escuadrón de personajes terribles llamados los Diablos, que son literalmente diablos. Hay un vampiro, un nigromante, mujer lobo, bueno, un show, y su misión es escoltar a Alex, una joven ladrona que se entera de que es la princesa perdida de Troya, y los diablos con el hermano Díaz tendrán que escoltarla hasta su trono. Y en este viaje, en esta misión, todo sale mal, cualquier decisión que toman termina siendo un caos y es todo súper caótico y súper divertido. Y es una historia, pues eso, muy divertida, muy caótica, graciosa, con ese humor negro y la ironía característica del autor, de Abercrombie, pero sí que es verdad que he notado un tono diferente, es mucho más ligero, y es que uno de los sellos del autor es la complejidad moral, personajes con contradicciones, cínicos, crueles, y aquí los personajes siguen siendo definidos de esta manera, pero el enfoque es mucho más ligero, orientado a la acción. Siento que aquí prioriza más el entretenimiento, el humor negro, más que la exploración psicológica, no hay un desarrollo interno. Es un libro más bien de comedia, de ironía, y sé que a mucha gente le ha decepcionado un poco. Yo sabía que iba a ser diferente de sus otros libros, sabía dónde me metía y no tenía esas expectativas altas como mucha gente ha tenido, y creo que por eso he podido disfrutarlo. Una booktuber que sigo dijo que esta sería la versión de Abercrombie de un cozy fantasy, y creo que lo puedo ver. Hubo momentos como reconfortantes que me pillaron un poco desprevenida, pero bueno, me reí muchísimo y yo me quedo con eso. Si esperas la profundidad, el cinismo filosófico, la carga moral tan característicos de este autor, creo que este libro te va a parecer un poco superficial, pero si te lo quieres pasar bien y echas de menos el humor negro de Abercrombie, que sé que no es para todo el mundo, debo decir, pero aquí su humor negro es muy exagerado y ya te digo, si te lo quieres pasar bien, creo que lo podrías disfrutar. Así que nada, este ha sido Los Diablos de Abercrombie. El siguiente libro que leí fue La furia de los dioses de John Wayne. Esta es la tercera y última parte de la trilogía Hermanos de Sangre. Al fin la he terminado y me ha parecido un buen final para esta gran historia épica. El primer libro es La sombra de los dioses, el siguiente El hambre de los dioses y la última parte es esta, La furia de los dioses. Esta historia está ambientada en un mundo violento de Vigrid, una tierra inspirada en la mitología nórdica, donde los dioses murieron hace siglos, pero su poder divino se ha quedado en las venas de muchas personas y eso las puede convertir en armas, monstruos o empresas. La historia sigue a tres personajes que son independientes y no tienen ninguna relación entre ellos. Por un lado tenemos a Orca, que es una madre guerrera que vive una vida tranquila
hasta que raptan a su hijo y su camino se convierte en una venganza brutal en busca de su hijo. Luego tenemos a Bar, que es un esclavo fugitivo que se une a una banda de mercenarios en busca de respuestas sobre la muerte de su hermana. Y por último seguimos a Elvar, que es una joven noble que renuncia a su estatus para ganarse su nombre en las batallas, y su trama estará cargada de ambición y luchas por el honor. Y a lo largo de los 3 libros sus destinos se van entrelazando hasta desembocar en una guerra entre humanos y dioses. El autor crea un mundo brutal, muy épico, se nota su amor por la cultura nórdica, todo está lleno de detalle. Las batallas probablemente sean lo mejor, son muy intensas, muy visuales, y bueno, los personajes... Hay un personaje en específico que a mí me flipa y es el personaje de Orca, esta madre vengativa, una guerrera muy épica en busca de su hijo. Os diría de leeros esta trilogía solamente por ella, es increíble, su historia muy épica, y cada vez que tocaba un capítulo suyo, su punto de vista es muy interesante, los pelos de punta, increíble. Increíble. En este tercer libro se desarrolla esta gran guerra esperada entre humanos y dioses. Hay muchas escenas de batalla y creo que no hubo ningún momento de respiro, pero bueno, al final me ha gustado, me ha parecido un final justo. A partir del segundo libro aparecen más puntos de vista, más POVs, aparte de los 3 principales, y me ha parecido lógico cómo estos POVs han llegado al final de la historia. Y bueno, el punto de vista de Orca en general ha sido muy satisfactorio de observar en los 3 libros. Estoy muy contenta de terminar esta trilogía, me lo he pasado genial, han sido libros muy chulos, muy interesantes, llenos de acción, de estas escenas brutales de peleas, batallas, todo muy visual, y yo soy muy fan de la cultura nórdica, así que muy interesante y os lo recomiendo totalmente. El siguiente libro lo leí para descansar un poco entre mis lecturas densas. Me gusta hacer este tipo de pausas. Normalmente leo libros de romantasy, que no sé si sabéis lo que es una mezcla de romance y fantasía, pero el romance tiene más importancia en la historia, o libros autoconclusivos pero más cortitos, y esta vez he leído La maldición del beso de la escritora Erin Sterling, y es la continuación del primer libro que se llama Mi ex y otras maldiciones, y en este libro seguimos el punto de vista de la prima de la protagonista del primer libro. En esta historia volvemos a este pueblo acogedor, que en el anterior vídeo os conté que este pueblo me recordaba mucho a Stars Hollow, el pueblo de las chicas Gilmore, y la protagonista Gwen Jones, que es una bruja, su tienda de magia está funcionando muy bien, tiene una vida muy tranquila, hasta que llega Wellspent Hallow, que es su enemigo, y él abre su tienda enfrente de la suya. Entonces se convierte esto en una historia de enemies to lovers, pero aparece una amenaza misteriosa y ellos tendrán que formar un equipo y combatir esta amenaza. Es una comedia romántica con mucho humor, con un toque cozy y spooky. El romance me ha parecido divertido, pero aparecen las escenas spicy en mitad del libro y me ha cortado el rollo. Yo soy fan de un romance donde la atracción y el anhelo se alarga, si es posible, hasta el final de la historia, y ahí puede surgir alguna escena spicy. Yo es que no soy muy fan de estas escenas. Puedo leerlas, pero prefiero saltármelas, me incomodan un poco. Pero sí, aparece en mitad del libro, pero bueno, me la salté y la trama en general me pareció divertida. Lo leí en 2 tardes y me vino muy bien esta mini pausa. Sé que a mucha gente le encantaría este libro. En general, estos libros es una colección de 3 libros, pero son de diferentes puntos de vista. Y yo quería volver a este pueblecito, descansar un poquito. Hay cafeterías, estas tiendas de magia, y es una historia muy amena. Así que si os apetece algo así, os lo recomiendo totalmente. Y el último libro es un libro de terror que lo leí para celebrar el Halloween, y es Antes vivíamos aquí, de... no tengo ni idea de quién es. Marcus... Bueno, estará aquí puesto, que lo ha publicado la editorial Nocturna. Esta historia trata sobre una pareja que compra una vieja casa en un pueblo apartado con la ilusión de empezar desde cero, pero aparece una familia en su puerta diciendo que ellos antes vivían en esta casa y les piden que haga una pequeña visita. Y una vez que entran, no salen de esta casa y empiezan a pasar muchas cosas raras, y lo que parecía ser una visita rápida se convierte en una pesadilla.
totalmente. Y la historia comienza justo cuando tocan la puerta, empieza esta paranoia desde los primeros capítulos, la historia te atrapa al momento y este libro me ha decepcionado un poco. La idea es muy chula, pero quedan muchas cosas sin resolver y el final es muy abierto y me ha parecido un poco frustrante. Y la novela incorpora muchos elementos entre capítulos que son documentos, teorías, anuncios, como unos interludios que algunas cosas tenían sentido, pero otras no te llevaban a ninguna parte. No sé, no sabía qué hacer yo con esta información y no sé, me ha parecido un poco decepcionante, me faltaba algo más, un poquito de, no sé, no una solución, pero una conclusión que tenga sentido y que sea un final abierto también me dejó un poco incómoda. Es un poco raro, a lo mejor a la gente le ha funcionado ese elemento, que fuera abierto y que te quedes con más dudas, pero a mí me pareció frustrante, pero bueno, ha sido una lectura para leer en Halloween y yo pasé miedo, así que yo me quedo con eso. Y nada, esto es todo. Estas han sido mis lecturas en el mes de octubre. Contadme cuáles han sido las vuestras, si habéis puesto 5 estrellas. Y si te ha gustado el vídeo, deja un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!